Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el economista jujeño Raúl Lloveta. Le voy a preguntar si interpreta lo que quiere hacer el presidente Alberto Fernández, para que me explique, a ver, hacia dónde va el presidente. ¿Hay plan económico? ¿No hay plan económico? ¿Hay generalidades? Se lo voy a preguntar a él en un minuto. Mientras tanto, el Estado en Jujuy, de la mano de la política, con la aceptación muchas veces de los jujeños, usted se preguntará qué culpa tenemos nosotros. En ese sentido le recomiendo el libro de José Luis Esper, La sociedad cómplice. Se ha convertido en una estructura muy pesada y muy compleja. Y está funcionando totalmente descalibrado. Es como si estuviera girando en el vacío. Eso es el Estado hoy. Y hay en este contexto una pila de estructuras que a mi criterio deberían desaparecer, y allí, en esas mismas estructuras, están insertas personas ocupadas en tareas intrascendentes. De manera que someramente creo que esto explica la carrera desesperada del señor Morales en búsqueda de recursos. No es más que para, entiendo, financiar el gasto de un Estado que gasta hasta el dinero que no tiene. Esta locura, fíjese, ha invertido las cosas. Los jujeños viven para la administración y no la administración para los jujeños. Y a renglón seguido me pregunto, ¿estamos frente a la figura de un Estado fallido? La verdad no lo sé. Ahora, ¿las estructuras de gobierno están sobrepasadas por las circunstancias? Sí. De esto no me queda ninguna duda. El Estado está en un franco declive, muestra una sensible vulnerabilidad. Es un Estado vulnerable. Si usted va y pregunta en las reparticiones, mire, si va y pregunta en las reparticiones las cosas que cuentan. De manera que es un cuadro indisimulable hoy. Hay sectores que han perdido totalmente la capacidad de proveer los servicios básicos. ¿Y esto por qué desencadena? A mi humilde entender, por dos factores. Factores endógenos, crónicos, como la burocracia y la corrupción. Y después, factores endógenos, que tienen que ver con el contexto macroeconómico, que no es más que el impacto de la crisis nacional en la provincia. La combinación de estos dos elementos, o factores, explican el colapso del Estado. De manera que hay que cambiar, creo, el concepto de recuperación del Estado. Recuperar el Estado no es ir y tomar un avión, llegar a Buenos Aires en búsqueda de recursos, para seguir gastando siempre lo mismo. Porque esta es la película que ya estamos cansados de ver. Recuperar el Estado, creo, es otra cosa, es innovar. Ahora, cuando uno se pone a analizar los criterios de gestión del gobierno del señor Morales, por ejemplo, te das cuenta que la idea es seguir gastando en burocracia. Tenés oficinas llenas de burócratas que todos los días retroalimentan la ineficacia de la administración del Estado. Y por el otro lado, tenés una oficina de 4x4 con dos tipos que se supone es la Secretaría de Modernización del Estado. De manera que gobernar es gastar menos e innovar más. Aquí ocurre al revés. La idea es seguir remando contra la corriente. En un minuto vuelvo y conversamos con Raúl Lloveta. Gracias, director, muy amable. El economista Raúl Lloveta con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Alejandro? Gracias por venir. No, gracias por invitar. Bueno, lo invité porque pensaba hoy, digo, alguien tiene que, por lo menos, intentar explicarme hacia dónde va Fernández. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede ya Bueno, a 4 días, 5 de haber ejercido de haber asumido la presidencia? Sí, digamos, hay líneas gruesas que ya está dejando en clara, ¿no? Hay mucha gente que cree que las reglas del mercado, la oferta y la demanda, los individuos compitiendo,
esas reglas tienen que funcionar solas y van a organizar la sociedad sin el Estado que las moleste, ¿no? Y hay economistas extremadamente liberales, como Milei, que creen eso, ¿no? Creen que el mundo tiene que desaparecer el Estado para que la empresa se haga cargo de la riqueza y, bueno, genere trabajo, distribuya los recursos, ¿no? Y hay otros que dicen, no, el Estado, si no está equilibrando a los empresarios lo único que buscan es riqueza, sobre todo el multinacional, la gran empresa, que bueno, es la que más hay, la que explota los recursos naturales de Jujuy, viene a llevarse el dinero, cuando no le cierra los recursos, el dinero se va. El presidente que se va creía mucho más en el libre mercado, como los economistas que estaban con él, ¿no? Entonces es apoyar al empresario competitivo, al eficiente, puso CEOs en su ministerio, creyendo que, como decía, esto es como un tren. ¿Vos a quién apostás? ¿A la locomotora o al último vagoncito? La teoría que tienen ellos es que vos apostás al más competitivo, entonces traes empresarios para que manejen el Estado, para que la locomotora venda afuera productos y tire el resto de la economía, ¿no? Bueno, eso no ha funcionado, no ha tirado, no ha generado riquezas. Ahora este gobierno dice no, en vez de ponerle combustible a la locomotora, vamos a potenciar el último vagón. Ya lo que primero dice, de vuelta el Estado regulando la empresa, no cree en la libre empresa completamente, entonces bueno, mantiene el cepo, aumenta las retenciones, pero hace cosas interesantes, por ejemplo en YPF, que ha sido un lugar donde sí ha habido mucha inversión extranjera con la etapa Macri, ha dejado el mismo equipo. Pone un ortodoxo, que es Guillermo Nielsen. Pone un ortodoxo, alguien que el libre mercado de los empresarios les gusta, sí. Y mantiene el mismo equipo que tenía Macri. Porque, bueno, obviamente este gobierno, el esquema que tiene es que los recursos naturales que vende afuera, petróleo, soja, un poco de maíz y trigo y algo de otros minerales, litio, generan dólares para pagar la deuda externa y para mantener el equilibrio en el país. Y con esos recursos que toman de estos exportadores de recursos naturales y de petróleo, mover la economía interna. ¿Qué es la economía interna? Los argentinos que vivimos de argentinos, no que vendemos algo afuera. Y eso somos 6, casi 7 de cada 10 en Argentina, y en Jujuy 7 de cada 10. Entonces lo que este gobierno apuesta a que este aparato económico de que vivimos 7 de cada 10 argentinos se reactive. Y eso es aumentar el consumo. Ahora, ¿cuál es el riesgo del aumento del consumo? Que es el aumento de los sueldos de los empleos públicos, es que eso tira los precios para arriba, produce inflación. El camino que está eligiendo este presidente para parar la inflación es del consenso. Es el acuerdo de precio entre empresarios y sindicatos. Creo yo que también va a haber otras instituciones, creo yo que también va a estar la iglesia, porque como este juego de la inflación, o sea, yo soy empleado, vos sos empresario, yo te pido que me pague más el salario, vos tenés que subir el precio para poder pagarme el salario, la suba de precio hace que mi salario no alcance, te vuelvo a pedir suba y se hace sube el precio, suben los salarios, el salario se hace caro, al que exporta afuera ya le es muy caro pagar el salario y pide suba del dólar. Ahora, si el gobierno inyecta pesos en el bolsillo de los consumidores, eso va a arreglar la demanda. ¿O no? Sí, y bueno, y esta si regla... hay demanda de productos, deberían bajar los precios. No, Argentina... ¿Por qué? Bueno, hay un premio Nobel que se llama Kuznets que dice hay 4 tipos de países en el mundo, ¿no? Desarrollado, subdesarrollado, Japón y Argentina. Porque son países donde la forma de pensar la cultura modifica la política y el mercado. ¿Viste? Japón, al revés que nosotros, no tiene ningún recurso natural y es uno de los primeros fabricantes de autos, lanchas, camionetas en el mundo. Sin ningún recurso está entre los 3 primeros. Argentina, que tiene todos los recursos, está al fondo de la cola de los países, ¿no? Entonces, son países que para entenderlos tenés que entender cómo piensan, cómo es su cultura, cómo es su cabeza, ¿no? Y este país no logra mezclar lo que es empresario y Estado para que todos tengamos una vida digna. Cuando lo agarra el mundo que es más creyente del liberalismo, que normalmente están cerca del puerto, y los enamorados de empresas extranjeras y socios de empresas extranjeras, los ricos más ricos, los pobres más pobres, se enoja el pobre porque es parte de nuestro país el ascenso social, mi historia, abuelos pobres e ignorantes, hijos profesionales, nietos doctores, ¿no? Entonces parte de la Argentina que acá se puede salir de pobre, vía educación, vía salud pública,
vía crédito del Estado. Entonces, hasta que no entendamos que este país no va a soportar que se margine al 60% de la población, favoreciendo una élite del 20 o 30, y este 60% tiene que entender que no va a destruir sus empresas y las necesita, porque hoy, claro, uno dice, Ledesma es una empresa cuestionable, y puesta en el mundo es una pyme, comparado con los chinos, digamos, ¿no? Que están acá con el litio, con los canadienses, con los norteamericanos en Aguilar, Pirquita, Chinchilla, y Ledesma es una pequeña empresa, ¿no? Entonces yo lo que creo que este país tiene que entender que ya tiene que convivir un sector empresarial, financiero, especulador del puerto de Buenos Aires, que son porteños, ¿viste? El del puerto hace el negocio hoy y mañana se va. No sale Buenos Aires de esa impronta cultural, ¿viste? Entiendo, sí. Y coexistir con los que somos descendientes de migrantes durante el siglo pasado de europeos, desde fines del siglo pasado y este siglo latinoamericano, ¿no? Chilenos, bolivianos, peruanos, y que tenemos que coexistir. Tiene que haber una convivencia entre Estado y empresario, donde el empresario no se lleve todo, ni el Estado asfixia al empresario, y sobre todo que el Estado, cuando intervenga en la sociedad, intervenga promoviendo que funcione lo que te da el Estado como piso para que de ahí vos crezca, no que sea el techo. Decir, bueno, mi sueño es ser plan, como dicen los chicos, ¿no? No decir, el Estado te da el piso para que de ahí vos construyas. Ahí cuál es el problema, que cuando el Estado interviene en la sociedad, interviene bien, como idea, pero es como el padre. Vos podés tener un padre presente, pero mal criador. ¿Y qué termina siendo? Y un hijo con pocas capacidades, dependiente del padre. El problema es que al no tener sistema político legítimo, el político al Estado lo convierte, lo usa como un papá malcriador que cría hijos dependientes. O sea, no hacen campaña para que el votante sea independiente, sino para que sea dependiente para después exigirle el voto. Entonces, yo creo que hoy un país sin Estado es un suicidio. Estados Unidos es nacionalista, Inglaterra es nacionalista, China es nacionalista, Rusia es nacionalista. En todos lados el Estado se está cuidando de las multinacionales porque te saquean los países. Han saqueado Estados Unidos, imagínate, lo van a saquear Argentina. Ahora el problema es ¿qué Estado? Y decir, bueno, yo no tengo papá, quiero papá, y tenés un papá que te malcría y te trata como tonto y tenés 40 años y te sigue manteniendo. Y hay muchos que dicen, es mejor un papá tonto que ausencia de papá. Pero es verdad, un papá tonto sigue siendo tonto. O sea, sigue generando hijos que no saben usar el Estado como piso, sino que lo usan como techo. Entonces yo creo que yo estoy muy ilusionado con la ciudadanía, ¿no? Porque fíjate, acá en Jujuy se vota una cosa para gobernador, otra cosa para intendente, otra cosa para presidente, independiente de la bolsa de mercadería, del paternalismo del político, ¿no? Y tenemos fenómenos interesantes como Perico y La Quiaca, de jóvenes, sobre todo el de Perico, que se manda sin anuencia provincial, sin anuencia nacional, solamente con el voto de la gente, ¿no? Entonces yo creo que vamos entendiendo los argentinos eso, que tenemos que exigir a un Estado que no sea un papá que cría ciudadanos dependientes, como un hijo medio tonto, digamos. Sí, entiendo. Raúl, ahora lo escuchaba el ministro Arroyo los otros días, diciendo que el problema del abordaje de la pobreza, que es la otra tragedia del país, no es una cuestión de falta de recursos, sino de la mala utilización de los mismos. ¿Coincidís con este diagnóstico? Totalmente. Mira, si vos decís en Argentina, a la riqueza que produce un país, que es como que si vos sumara o yo sumara todo lo que gana un año, la dividimos en cantidad de habitantes, ¿cuánto nos tocaría a cada uno, a cada argentino vivo en este país por mes? $1.000. En mi casa, ponele, somos 6. Si distribuimos la riqueza del país en cada uno por igual, o sea, de recién nacido hasta que mientras que esté vivo, yo tendría que vivir con $60.000, con $6.000 mensuales. O sea que estamos hablando de 400.000 pesos. En este país el problema es de distribución. No es que falta riqueza, no hay plata, está mal distribuida. Ahora, ¿y cuál sería la causa? ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, hay causas históricas, ¿no? Que acarreamos de hace muchos años, de gente que tiene tierra de la colonia, del sector rural, ¿no? Que tiene mucha plata. Y después que, bueno, a todos los países que tienen recursos naturales le caen multinacionales a explotarla. A ver, nosotros tenemos Pirquita, el Aguilar, Chinchilla, canadiense, norteamericana, el litio, japonés, chino, Minetti, suizo.
extraen los recursos naturales, pagan muy pocos impuestos, especialmente la minería en Argentina, y se llevan toda la riqueza afuera. Todos los países que son productores de recursos naturales hacen ricas las multinacionales y son pobres, y lo peor es que no generan trabajo. Toda la minería de Jujuy no da más de 3.000 puestos de trabajo, y somos más de 300.000 jujeños trabajando. O sea que desde el punto de vista del empleo, cerrar todas las minas de Jujuy no nos hace mucho daño. Este gobierno tomó más de 5.000 empleados en los últimos 2 años. No sé, los 3 ingenios juntos, bueno, lo que queda de La Esperanza, no pasan de 5.000, 6.000 puestos de trabajo. Si vos sumás minería más toda azúcar y caña, no pasan los 10.000. Y somos 300.000 trabajando, ¿no? Te hago una consulta. Digamos, esta es la crítica generalizada de algunos economistas y de sectores de la política respecto de lo que está haciendo el presidente. El presidente pide un aporte, un sacrificio, lo que sea, al sector privado. No habla de sacrificio en el sector público. ¿Vos no crees que esto está rengo el tema ahí o no? Me dice, acá no hay ajuste de la política. Y bueno, todavía no. Hay un ajuste lógico que es la caída de los salarios por inflación. O sea, los ajustes que ha hecho el Estado a los salarios de los empleados públicos. El caso de Jujuy acá es tremendo. Concreto, sí. No sé cuánto aumentó el sueldo en empleo público en Jujuy este año. No haber pasado del 20%. Del 20%. Y la inflación es un 55%. Sí, sí, claro. O sea, los empleados públicos, yo soy profesor exclusivo en la universidad, con Macri hicimos 4 años de esfuerzo. O sea, yo perdí casi 10% o 15% de mi capacidad adquisitiva real. Desde hace 4 años gano menos. O sea, gano más en numerito, pero cuando voy a comprar, compro menos. O sea, hace 4 años que el sector público está haciendo esfuerzo. Por la idea que tenía Macri de que, bueno, el Estado hay que achicarlo, en el caso de la universidad pública quiero yo destruirla, y en los sectores financieros le fue muy bien, el sector minero le fue muy bien, los prestadores de energía, gas, luz, le fue muy bien. Bueno, los ojeros les redujo la retención Macri, o sea, hubo no todo lo que ellos hubieran querido, pero no le fue mal al sector privado en los años de Macri, ¿no? Y al que mejor le fue los especuladores que compraban Levac, o sea, ponía $1.000.000 de pesos ahora y a fin de año sacaba 1.700.000. Esta crisis, digamos, esta insinuación de crisis con el campo hoy, a esta hora, ¿es parecida a la de 2008? No, las condiciones son otras. Ajá. No, las condiciones son otras, las macroeconómicas son otras. Yo creo que, bueno, Macri ha tenido un poco mala suerte internacional, los Kirchner han tenido buena. Creo que Fernández está teniendo un poco de buena suerte. En China ha entrado a principio de año una peste a los chanchos. El chino culturalmente consume mucho cerdo, como nosotros, pan y carne de vaca, y les eliminó más del 40% de las madres, lo que se ha ido el precio de la carne de cerdo muy alto, lo que ha hecho que la soja valga más, que se busquen nuevos espacios para la soja. Eso explica un poco la quema del Amazonas, la quema del Congo. Entonces hay un mini viento de cola de afuera que va a empujar el precio de los productos agrícolas, especialmente por este problema de China. Y bueno, y creo que sí, que yo creo que este mundo, yo no creo que a este mundo le falte riqueza, creo que es un problema de distribución. Y el capitalismo y el empresario al principio decía, lo va a redistribuir el Estado, como el socialismo. No, eso no sirve. Ahora, Chile sintetiza un poco lo que estás queriendo decir, ¿no es cierto? Claro. La crisis de Chile, ¿no? 30 años de estabilidad económica, multinacionales, todo muy equilibrado, pero el 60% de la población afuera no puede mejorar. O sea, naciste pobre, te morís pobre de aquí a la eternidad. No hay la expectativa de mejora, ¿no? El conflicto de Chile es como si le hubiera ido bien a Macri 20 años. El éxito yo creo que Macri le salió mal el modelo, pero además el éxito hubiese sido el 60% de la población, que bueno, naciste pobre, te queda ahí, digamos, ¿no? Es decir, el pobre muere pobre y el rico muere rico, ¿no? Eso está colapsando en el mundo, el libre mercado, Trump cada día interviene más en la economía, ahora no compra ni acero ni aluminio argentino, ¿viste? Cada uno hace lo que necesita para proteger su país, ¿no? Y yo no entiendo por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo. Y sí creo que Fernández entiende eso, que el Estado tiene que cuidar la pequeña, la mediana y hasta la gran empresa argentina de las multinacionales chinas, norteamericanas, que se están peleando entre ellas por nuestros recursos naturales. Y no es que uno dice, qué bueno, se van los malos norteamericanos, vienen los buenos chinos. Ahora, independientemente del modelo, de las decisiones económicas,
del rumbo que se elija, ¿cómo opera el factor ético en todas estas cosas? Mal en la empresa y mal en el mercado, y en el Estado. O sea, el empresario tampoco tiene ética. Explícame qué ética hay en quemar 1 millón de hectáreas virgen con toda la vida esa y con indígenas adentro. Entonces te dicen los políticos son choros, ajá, y los empresarios. 70% del dinero del mundo está fuera de la economía real, está especulando. Y eso, y la ética del mundo empresario que destruye vida, que destruye medio ambiente, que deja, como en el caso de Argentina... Así que es una crisis ética global. Completamente. Ante Dios, de alguna manera, nos regulaba la ética porque le teníamos miedo, ¿no? Con la pérdida de poder de Dios, ahora, ¿qué nos hace ser honestos? Dios no nos castiga, el modelo del político no nos inspira, el modelo de empresario, olvídate, el modelo de la justicia, ético como qué justicia, con qué independencia. Entonces, ¿por qué un joven y un ciudadano va a ser ético? El empresario no lo es, el político no lo es, el juez no lo es, y Dios no le crees tanto. Hemos pasado de eliminar la presión religiosa sobre la ética y recargarla sobre la decisión individual. Y estamos todos confundidos, no sabemos por qué ser bueno. Es más, ser honesto es una especie de antigüedad. ¿Viste? Como, sí, claro. Qué desubicado que sos honesto. ¿Viste? Como un valor que era de antes. Ahora el valor es, el fin justifica los medios, si vos ganás plata o ganás el poder, está todo bien. La cosa es ganar, después arreglar. Y yo veo que los empresarios y los políticos tienen el mismo problema ético. Te diría, hasta me atrevo a decir que se la metió dentro de las religiones, ¿no? También fíjate, en la ética. ¿No? Me detengo casi milimétricamente en algo que acabas de decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la convocatoria del campo, el presidente dijo, los voy a convocar para que dialoguemos, pero antes le sacó el decreto que genera la polémica. ¿Es un problema ético o no? Sí, bueno, tampoco nosotros tenemos claro, ¿sabes cuál es el problema? Yo soy economista agrario, ¿no? Sí. Cuando los periodistas dicen el campo, no entendemos qué dicen. Porque para mí no es lo mismo... no es el campo. Totalmente. No es lo mismo un pequeño productor de media hectárea de la Quebrada, un horticultor de Pampitas, que un señor que tiene 20.000 hectáreas en la zona núcleo, o un Grobo Copatel, el mayor productor de soja, o Nideri Syngenta, la mayor agroexportadora argentina, que es de los chinos. O sea, los chinos han comprado Nideri Syngenta, que son las que más soja compran y las que más soja venden afuera. Entonces vos decís, ¿qué campo? El campo de esa multinacional china y de ese señor que tiene 20.000 hectáreas, que tiene 2 o 3 torres de edificio en Córdoba, que además se lleva la plata afuera. Yo creo que ese empresariado argentino no tiene solidaridad. Creo que las multinacionales y los fideicomisos que explotan el campo no tienen solidaridad con vos, con mi hijo, con tu hijo, con nuestro nieto. Creo que si a esos no los controlas, se llevan todo. O sea, creo que no hay que hablar de el campo, hay que hablar de las distintas estructuras y de las distintas instituciones. Porque estas multinacionales que explotan soja, el día de mañana deja ese negocio y se van. Vos decís, ¿por qué voy a cuidar un capital que no se queda? Ahora el que se quede y se arriesga, sí que hay que cuidarlo. Entonces yo creo que este presidente no tiene que cometer el mismo error que cometió la que hoy es vicepresidenta, de tratar a todo por igual. No es lo mismo un tabacalero de 5 hectáreas que un fideicomiso de no sé quién, chino, norteamericano, que arrienda 40.000 hectáreas entre Santiago y Córdoba. No es lo mismo. Entonces yo creo que al campo que invierte, que es parte de nuestra identidad, porque los argentinos somos agricultores, que se queda acá, como el tabacalero, ¿viste? Que gana y compra, cambia la camioneta, tiene la casa al lado del tabacal, hay que tratarlo de una manera. Incluso al gran productor tabacalero, que su vocación es reinvertir en Argentina, hay que cuidarlo. Ahora, el que viene a hacer plata usando nuestros recursos naturales, el suelo y el agua, que es nuestro, de los argentinos, y hay que tenerlos cortitos. Porque el empresario que quiere gana plata, y si se puede llevar 1.000, se lleva 1.000, y si le decís 500, 500, y si 400, y si se puede llevar 10, ¿quién le enseñó eso? El Evo Morales. Las empresas petroleras pagaban 4%, 6% para sacar el petróleo. Él dice, nacionalizo, ahora van a pagar el 40%. ¿Qué dijo el mundo? Nadie le va a invertir. Hoy Bolivia creció 13 años sin inflación, le hacían cola a los inversores, con un Estado socialista, indígena, interventor. Sí, bueno, ¿cómo es este juego?
No, la empresa si puede se lleva todo. Si el empresario siempre se queja de que es poco y siempre se queja de que el Estado le mete la mano en el bolsillo, por 10 centavos, por 1000. Porque no está en la solidaridad del capitalismo ayudar al otro. Está sacar todo lo que puede y llevármelo. Entonces yo creo que esperar ética y solidaridad del capitalismo salvaje del siglo XXI es tanta inocencia como esperar el político perfecto, que sea honesto, capaz, eficiente, trabajador, bueno. No hay eso. No hay en el sistema político y no hay en el sistema empresarial. Sí creo que hay ciudadanos comunes que son así. Ahora, élites económicas y élites políticas creo que están muy perturbadas por esto de la codicia, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Raúl, gracias. No, pero muchas gracias a vos por Ha sido muy amable, muy atento, gracias. Raúl Lloveta con nosotros, nos reencontramos mañana, chao.